minutos. Al menos 11 muertos en un bar de California, porque precisamente se trató de una fiesta de estudiantes en la cual un tirador, tez blanca y pelo oscuro, según los primeros informes, habría entrado a llevar a cabo un tiroteo, habiendo por lo menos 30 disparos. Los reportes preliminares dicen que la víctima murió también dentro del local. Una discoteca, una celebración de centenares de personas con estudiantes que están celebrando una graduación, penetró esa persona y disparó a mansalva, mató a 11 personas. Bueno, señores, es imposible no tratar el tema de Emily. Me hubiera gustado hablar lo menos posible, pero nosotros tenemos un mensaje y un abogado en el set que queremos transmitir sus opiniones. Decimos como decían antes los programas, los criterios emitidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los señores abogados. Dice así el mensaje: con el perdón de los jueces y de los juristas, el caso de Emily Peguero debió de ser sancionado con las máximas penas de la legislación. A Marlon 40 años por terrorismo y a Marilyn, la mamá, 30 años por asesinato. Luego que la Corte nos hablara de tecnicismos legales y apelaran, así es que se organiza un país. Única pena de 40 años en el país es el terrorismo. Terrorismo, ley 26708, apenas 30 a 40 años. Metieron en terror a la sociedad dominicana. 30 y 40 años para la madre y el hijo. La justicia, cuando debe de ayudar a la sociedad y al gobierno, se torna ciega. Y nos añadió vía telefónica: y de ahí en adelante que la Corte decida. Doctor Junior Espinosa, independientemente de esta opinión, que es grande, un poco tremendista, sí, ¿cuál es no su posición, lo que usted cree de ese fallo? Mire, doctor, evidentemente que el fallo, tal como ha sido presentado, ha tenido un efecto, digamos, inmediato, y es que ha dividido nuevamente a la comunidad jurídica nacional en torno a si la sentencia ha sido correcta o no en lo que se refiere a la mamá del joven. Al descartar el tribunal colegiado la complicidad como punto de partida general, me parece, de mi punto de vista, que es incorrecto el fallo. ¿Por qué? Porque para que haya complicidad, esta se puede presentar, doctor, en 3 momentos: previo al hecho, durante el hecho y después del hecho. En el caso, nos puede interesar en la tercera circunstancia, cuando se produce después del hecho, que consiste fundamentalmente en el ocultamiento del cuerpo del delito, ya sea si se trata de un robo o de un crimen, en este caso el ocultamiento del cadáver. Por eso, cuando vemos esta circunstancia y que se aduce que lo que ha habido es sustracción, que lo que ha habido es solo ocultamiento de cadáver, previsto en el artículo 359 del Código Penal, me parece que ese articulado no está referido a ese hecho en concreto. Más aún cuando la parte final de ese artículo establece que la pena que se aplique es sin perjuicio de una pena más grave cuando se ha comprobado que ha habido complicidad. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata en este caso de una persona que llegó a una finca y encontró un cadáver y que en vez de dar parte a la policía o a las autoridades decide enterrarlo. Ella posiblemente no sabe quién es el muerto ni quién lo mató. En el caso en cuestión, Marlin
llega a su casa, se encuentra con un cadáver, conoce a la persona muerta, conoce al homicida, arma una estrategia para destruir la prueba, ocultar el cadáver y proteger al homicida. Díganme si en esos elementos hay o no complicidad. Sí, pero ayúdame un poquito. De todas esas cosas que tú estás diciendo, ¿en qué delito cayeron los jueces cuando ocultaron todo eso que tú estás diciendo? No, yo no estoy diciendo que los jueces cometieron un delito. No, pero yo sí. Yo estoy diciendo porque que desde mi punto de vista se dio una vuelta tan grande, al final está condenada por sustracción de menores. Ella fue a buscarla a la casa ese día o el día anterior, no sé. El tema es que al final ella está desvinculada del hecho del homicidio. Está condenada por sustracción de menor, que no es más que sacar de la patria potestad, de la guarda de los padres, a una menor, llevársela de una vuelta sin el consentimiento del padre. Por ejemplo, esa es sustracción de menor. Y usted puede ser sancionado de 2 a 5 años. Ese es el delito que se le ha retenido a ella. La han desvinculado totalmente su participación, digamos que no en la comisión del hecho, pero sí con posterioridad al hecho, doctor. Por eso es que yo le decía fuera del aire que me parece, ya esta es una valoración muy particular, que se buscó un bajadero. Y de hecho creo que la Procuraduría tiene razón y elementos suficientes para demostrar en los tribunales de que efectivamente no se trató de un elemento circunstancial. Una pregunta, yo no le di seguimiento a ese evento. ¿Hubo autopsia? Sí, se hizo la autopsia. ¿Hubo aborto? Todos esos elementos están ahí planteados, la existencia del aborto. ¿Hubo un aborto? Sí. ¿Y quién realizó ese aborto? Bueno, ese aborto aparentemente, que son de las cosas que están todavía oscuras, parece que todo esto lo hizo Marlon solo. Parece, porque no hay nadie que lo ha ayudado. La otra persona que parece tenía conocimiento del hecho es el famoso Boli, pero por un acuerdo con la Procuraduría decidieron excluirlo del expediente. Y no está en el expediente porque supuestamente colaboró. Y igual que en el caso de Marlon, yo no sé por qué ahí también no se retuvo el elemento de la complicidad con posterioridad al hecho. Porque ese otro que tuvo conocimiento del hecho y trabajó para ocultar el cadáver y ocultar la identidad del homicida. Hay complicidad. Entonces, si ahí no hay complicidad con posterior al hecho, porque demostrarla en la realización del hecho o demostrarla antes de que ocurra el hecho, posiblemente sea más difícil. A lo mejor hay quienes dicen, bueno, ella fue que ordenó porque el muchacho sabía hace 5 meses que tenía la novia embarazada. Todo ocurre después que la mamá se entera que está embarazada. Resuélveme eso. ¿Qué resuélveme eso? Pero no especulemos, vamos a los hechos materiales, a lo comprobado, a lo que están ahí. Es lo que quería significar. Por eso le ponía como ejemplo que no es igual cuando usted llega a su finca y encuentra un cadáver y lo entierra. Usted no tiene ninguna vinculación con ese hecho. Usted debió comunicarle a la autoridad que encontró un cadáver en su finca. Pero usted, en vez de hacer eso, usted lo entierra. Se descubre, usted puede ser sancionado con una pena de 2 a 5 años. Ahora, si esa investigación dice que usted es cómplice de alguna manera, ya sea durante la realización, previo o después de cometer el hecho, de la persona que mató a ese señor o señora que usted enterró, entonces se le aplica la pena correspondiente a la complicidad. Bien. Por eso creo que, y aspiro a que si esto llega a la Corte, pues los jueces puedan ver con mayor amplitud y ver cada uno de los elementos ya que fuera están. de San Francisco. No, estamos hablando de la Corte de Apelación. Porque de allá. Bueno, le corresponde a la Corte de Apelación que le corresponda. Desde el punto de vista, de algún punto de vista, ¿procede hacerlo en esa misma localidad? En la Corte de Apelación que le corresponde a la jurisdicción, ahí bien, procede llevarlo. Bien. ¿Tú tienes algo que opinar sobre el caso Emily? Yo no soy abogado, pero
Yo creo que eso debe jugarse en otro escenario, en otro territorio. Bien. Porque parece Machi. que hoy, escuche, ella parece que controla mucho esa situación ahí. Esa mujer. Ese escenario. Ahora, ¿qué elemento extraño? Hasta no hay un voto disidente. Caramba, que los 3 jueces tengan la misma visión. Qué interesante. No hay un solo voto disidente. Que ninguno se haya detenido a pensar en la complicidad con posterioridad al hecho. Y solamente irse a la complicidad en la previo al hecho. Es decir, la persona que ordena. Si no se puede comprobar que ella ordenó el crimen, pone cómplice a partir de ese criterio. Esta persona, esta señora, ¿tenía poder político de alto nivel, de mediano o...? Doctor, acuérdese que a Marlene la conocemos después que ocurre el hecho. Nadie sabe quién es. Pero aparece unos afiches ahora. Bueno, ahora, a partir de que ocurre el evento, se sabe que es funcionaria, que es amiga de un presidente de un partido, todo eso está presente, lo sabemos Pero ahora. es Quiere decir eso, exacto, quiere decir eso que la han protegido por esa circunstancia. Eso habrá que determinarlo o no. Esa persona era desconocida en la sociedad dominicana. Bien. Yo voy a decir el mío. Adelante, Machi. Yo creo que hay que esperar la otra instancia. Que la Corte. Que se profundice en el hecho, porque aquí en la República Dominicana no hay cúmulo De pena. me perdonan los abogados porque yo no lo soy, pero yo estoy hablando de algo que realmente creo que es lógico. Aquí no hay cúmulo de pena. Junior, la complicidad entonces, en ese caso, de ayudar a ocultamiento de un cadáver, entonces, ¿cuál es el cargo por complicidad en comparación con el del autor principal? La pena inmediatamente inferior, 20 años. 20. Inmediatamente inferior. Por eso es que se saca de ese escenario y se me van al tema de sustracción de menor, que nada tiene que ver con el hecho en sí. La patria potestad. Claro.